¿Alguna vez sentiste que no era la vida que deberías estar viviendo? ¿Alguna vez sentiste que tu vida no era realmente tuya? ¿Que naciste con una responsabilidad que nunca pediste, pero que igual tuviste que cargar? Hay personas que no pierden su infancia por una tragedia puntual, la van perdiendo de a poco, en silencio, cuidando a otras personas, resolviendo problemas, siendo fuertes cuando nadie debería hacerlo. El correo que hoy voy a leer no es una historia bonita, es una historia real, es una historia incómoda, es una historia también dolorosa, pero es una historia necesaria. Me lo envió Elena, una mujer que se olvidó de ser niña para que otros pudieran vivir. Quédate hasta el final, porque esta historia no trata solo de sacrificio, trata de lo que pasa cuando, después de una vida entera dando todo, alguien finalmente se da permiso para vivir. Así comienza el correo de Elena. Hola, no sé bien por qué te escribo a vos. Supongo que porque escuché varias de las historias que compartís y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien iba a entender sin juzgar. O tal vez porque estoy cansada de cargar sola. Mi nombre es Elena y antes de empezar necesito decirte algo. Yo no recuerdo cuando dejé de ser niña. Solo sé que un día lo era y al día siguiente ya no lo era. Nací en un pueblo chico, de esos que quedan lejos de todo, donde el viento levanta polvo y las casas parecen siempre a medio terminar. Con el tiempo ese pueblo quedó atrás, pero la sensación nunca se fue. Hoy vivo en Estados Unidos, en una ciudad que no duerme, donde todo se mueve rápido y nadie pregunta demasiado. Aquí también aprendí a sobrevivir sin hacer ruido. Soy la mayor de 5 hermanos. Mi papá se fue una tarde gris, cuando yo tenía unos 10 años. No hubo gritos ni despedidas dramáticas, solo una puerta que se cerró y no volvió a abrirse. Mi papá dejó deudas, dejó miedo y a una mamá rota que no tuvo tiempo para caerse porque había demasiadas bocas para alimentar. Mi mamá, Rosa, empezó a limpiar casas ajenas desde la madrugada hasta la noche. Volvía con olor a lavandina y cansancio. Yo la esperaba despierta, con mis hermanos dormidos alrededor, como pollitos buscando calor. Una noche me miró fijo y me dijo algo que todavía escucho en la cabeza. Elena, vos sos mis ojos. Si vos fallás, nos hundimos todos. No lo dijo con maldad, lo dijo con miedo. Desde ese día mi vida cambió. Empecé a faltar a la escuela. Aprendí a cambiar pañales, a estirar la leche con agua, a mentir diciendo que todo estaba bien. Mientras otras nenas jugaban, yo calculaba cuánto alcanzaba para comer. Mientras otras nenas soñaban, yo contaba monedas. Me convertí en la responsable, en la nena que no llora, la nena que resuelve, la nena que aguanta. Crecí rápido, demasiado rápido. Mis manos se llenaron de tareas y mi corazón se fue secando sin que nadie lo notara. Porque cuando una nena es fuerte, nadie se preocupa, todos descansan en ella. Los años pasaron así. Mis hermanos crecieron. Uno estudió enfermería, otro hermano se casó joven. Los dos más chicos se fueron a probar suerte a la ciudad. Yo los ayudé a todos, económicamente, emocionalmente, como pude. Nunca reclamé nada y nunca pedí turno. Yo me quedé. Cuidé a mi mamá cuando su cuerpo empezó a pasarle factura. La acompañé a médicos, a trámites, a silencios largos. Me convertí en una mujer eficiente, organizada y dura. Es alguien que sabe hacer, pero no sabe sentir. Y ahí apareció algo que me da vergüenza admitir, el resentimiento. No hacia mis hermanos, hacia la vida. Me preguntaba en silencio, ¿y yo cuándo? ¿Quién me cuida a mí? ¿Eso es todo? Nunca me casé, nunca tuve hijos, no porque no quisiera, sino porque siempre había algo más urgente.
Siempre alguien estaba primero. A mis 38 años mi mamá murió. No lloré en el velorio. Estaba ocupada organizando todo, como siempre. Mis hermanos me miraban como si yo fuera de hierro. Nadie se animó a abrazarme, ni nadie se acercó a mí. Esa noche volví sola a casa. Por primera vez, la casa estaba en silencio de verdad. No había nadie que necesitara de mí. Y ahí me rompí. Entré al cuarto de mi mamá con una bronca que no sabía que tenía. Quería tirar todo, borrar ese pasado. Sentía que esa casa me había robado la vida. Debajo de la cama encontré una valija vieja, gastada, con un candado oxidado. No sabía que existía. La abrí a la fuerza. Adentro había un vestido. Nunca voy a olvidar ese momento. Era un vestido blanco, de una tela suave, con bordados hechos a mano. No era un vestido de novia, no era un vestido de fiesta. Era hermoso, imposiblemente hermoso para alguien que nunca tuvo nada. Había también una carta. La letra era de mi mamá. Decía así: Elena, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Perdón por haberte pedido que fueras fuerte cuando solo eras una nena. Cada retazo de este vestido lo junté limpiando casas donde tiraban lo que para ellos no valía nada. Lo cosí de noche, cuando vos dormías. No pude darte tiempo, ni juegos, ni abrazo suficiente. Esto es lo único que supe hacer, protegerte a mi manera. Este vestido no es para una ocasión, es para que recuerdes que también sos importante. Ya no tenés que vivir a costa de nadie más, ni cuidar a nadie más. Ahora te toca vivir. Me caí al piso. Lloré como nunca había llorado. Por la nena que fui, por la mujer que no me permití ser, por una madre que me amó mal, pero me amó con todo lo que supo. Me puse el vestido, me quedó perfecto, y por primera vez en décadas me vi no como cuidadora, no como salvadora, no como soportes de todos. Me vi como Elena. Hoy vivo en Estados Unidos, trabajo, tengo mi espacio, sigo siendo responsable, pero ya no me castigo. Empecé a decir que no, empecé a vivir un poco para mí. Transformé la casa vieja en un lugar donde ayudan a chicas que crecieron demasiado rápido, porque entendí algo. Mi historia no fue solo dolor, fue resistencia. Te escribo esto porque sé que allá afuera hay muchas Helenas, mujeres y hombres, que cargan vidas que no eligieron y que creen que ya es tarde. No lo es. La esperanza no llega como un milagro, llega cuando te permitís dejar de sobrevivir. Gracias por leerme, gracias por el espacio que me das. Necesitaba soltar esto. Perdón que lo haya escrito tan extenso, firma Elena. Y así termina el mail de Elena.